Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Alberto Cuquín y a nombre de la Asociación Peruano-China les damos las gracias por conectarse al webinar del día de hoy, Aprender a Emprender, cómo iniciar un negocio, a cargo de Estuardo Lu. Les voy a leer un poco de un resumen de su biografía para ir conociendo a nuestro expositor el día de hoy. Estuardo es ejecutivo emprendedor, profesor y consultor senior en negocios con innovación y marketing. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, magíster en Administración de SAN, máster en Marketing Science por ESIC Business y Marketing School de España. Cuenta además con diplomas de posgrados en Harvard University y en INALDE de la Universidad de La Sabana en Colombia. Se ha desempeñado como Licensing, Sales and Compliance Manager para la región andina en Microsoft Corporation y como gerente de marketing en empresas de consumo como Alicorp y Grupo Gloria. Ha sido reconocido como ganador del premio Gran EFI Perú y del premio a la creatividad empresarial por el lanzamiento de mayonesa Alacena. Actualmente, Estuardo es director de programas de extensión universitaria y profesor de tiempo completo en la Universidad de SAN. Cursa estudios doctorales en Management Science en ESAN y es director de empresas personales en el sector inmobiliario. Nuevamente, quiero darle las gracias a la Asociación Peruano-China por darnos este espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores. Les cuento un poco la metodología del día de hoy. Vamos a tener unos segundos a Estuardo. La ronda de preguntas la dejamos al final. Los que estén en Zoom las pueden dejar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y los que estén conectados vía Facebook la dejan como comentario y yo se las retransmito a Estuardo. Estuardo, muchísimas gracias y buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Gracias por estar acá en un tema que me imagino que les interesa bastante. Hoy día se habla mucho del tema de emprendimiento. Y bueno, es un tema que de alguna manera incluso el gobierno lo está enseñando ya desde colegio. Sí, esto, a ver, voy a compartir mi pantalla un momentito. Ok, listo. A ver, no sé si todos pueden ver el PowerPoint, ¿sí? Está perfecto, sí lo vemos bien. Ok, Por mi lado. muchas gracias. Sí. Ok, a ver, entonces, para el día de hoy, bueno, yo había dividido mi presentación en dos partes, dado que, bueno, una hora es un poco chiquito para hablar de ese tema. La primera parte toca sobre entender al emprendimiento, ¿no? Cómo se da este fenómeno, este proceso que estamos viviendo en el país. Y la segunda parte tocaría ya más hablar un poco de cómo desarrollar una idea para el nuevo negocio, ¿no? Así que la segunda parte quedaría para una próxima presentación. Hoy vamos a hablar de introducirnos en este fenómeno y qué es lo que yo requiero conocer en ese sentido, ¿sí? Bueno, si tuvieran alguna duda, una pregunta, me pueden alzar la mano y poder responderla inmediatamente en la medida que vamos a desarrollando los temas. ¿Sí? Ok. Muy bien, a ver, entonces vamos a empezar. Ok, acá hay fotos de algunas personas que probablemente ustedes conocen, ¿no? No sé, alcen la mano a los que conocen de esta lista acá de personas. Bueno, los conocen por lo menos a través de las redes sociales, de manera virtual, de repente son seguidores de alguno de ellos, ¿sí? Algunos de repente los conocen. ¿Qué tienen en común todas estas 5 personas que estoy mostrando en esta foto? A ver, si ustedes pudieran comentar. No se ve, perdón. Ok, a ver, ahora se ve la foto. Ahora sí la vemos bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. A ver. Ya, ok, entonces, a ver, ¿qué podemos decir de todas estas personas que tenemos en nuestro slide? ¿Alguno, no? Todos, ¿qué podríamos decir que tienen en común todas estas personas? A ver.
Ya, sí, son emprendedores, son personas creativas, apasionadas, son personas que de una manera tienen éxito empresarial, ¿no? Esto, a ver, si hemos escuchado hablar, bueno, de Bill Gates, creo que todo el mundo lo conoce, el fundador de Microsoft. Yo trabajé en esta empresa por 8 años. Mark Zuckerberg no necesita presentación, todos utilizamos todo el día su red social, ¿no? Esto, Jack Ma, el creador de Alibaba, ¿no? Sí, son emprendedores que han tenido mucho éxito en ese sentido, ¿no? Alibaba hoy día se ha convertido en la red de comercio por internet más grande, esto, incluso mucho más grande que Amazon, ¿no? O eBay clásicamente. Richard Branson también ha desembarcado en Perú. ¿Alguien conoce quién es Richard Branson? Quizás es el menos conocido de todos en esta lista. Sí, Virgin. ¿Qué tiene que ver Virgin? ¿Cuál? La canción de Madonna, como Virgin, ¿no? Sí. Ah, Virgin Records, ok, sí. Una de sus empresas estuvo operando en el Perú hasta hace año y medio. Su empresa se llamaba Virgin Mobile, ¿no? Vio la oportunidad de competir en el mercado peruano, ¿no? De los smartphones y la telecomunicación, y llegó a ser el quinto operador de telefonía en el Perú. Bueno, sin embargo, la empresa se cerró la sucursal hace ya como año y medio, dado que la expectativa no cumplió con lo que esperaba, ¿sí? Y obviamente todos conocemos a Gastón en ese sentido, ¿no? Todas estas personas de una manera tienen en común que son emprendedores y emprendedores de éxito, y creo que independientemente de las profesiones que tengan, esto podemos aprender de ellos, ¿no? La forma como han emprendido, ¿no? Así que para hoy día tenemos como agenda, ¿no? De esta primera parte que les contaba. eh, ok, podemos ver, ¿todos ven la agenda ahí? ¿Sí? Ok, vamos a explicar un poquito qué cosa es el emprendimiento, qué diferencia entre una startup y una pyme, una pequeña y mediana empresa, porque muchas veces hablamos de estos temas como si fueran exactamente lo mismo y no necesariamente lo son. Porque es importante el emprendimiento, ¿no? Y acá un poco la discusión es entender el fenómeno, porque de repente quizá alguno de ustedes está pensando en montar un propio negocio, ¿no? Esto, y todavía tiene dudas, todavía tiene el miedo, todavía está viendo cómo lo puede hacer, ¿no? Y la idea de esto es un poco desmistificar qué cosa es el emprendimiento y qué cosa nos podría esperar si nos tiramos a la piscina, ¿sí? ¿No? ¿Por qué es importante el emprendimiento? Entender un poco cómo se está dando este fenómeno en el Perú, este proceso de desarrollo emprendedor, entender quiénes son los emprendedores, qué características tienen los emprendedores de éxito, porque definitivamente estas características son las que marcan la diferencia, ¿no? Entre un emprendedor exitoso y uno que no lo es. Y obviamente, si nosotros queremos emprender, bueno, todos queremos obviamente tener éxito en ese sentido. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para crear mi negocio con mayor probabilidad de éxito? Nadie nos garantiza que seamos exitosos a la hora que emprendamos, pero sin embargo, creo que entendiendo este proceso podemos tratar de cometer menos errores en el camino y obviamente aumentar nuestra probabilidad de éxito, ¿no? Cuando uno siempre monta cualquier negocio, sabemos que el riesgo está inherente, entonces podemos aprender en ese sentido de las mejores prácticas internacionales y de lo que se ha estudiado, se viene estudiando sobre este proceso. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, cierro hoy día la presentación a esa parte de cuáles son los pasos para crear emprendimientos o nuevos negocios con mayor probabilidad de éxito. Y ahí abriremos las preguntas para ver si tienen una duda con lo que estamos revisando hasta esta primera parte que básicamente le he llamado entender al emprendimiento, ¿no? ¿Ok? Así que bueno, lo primerito que podríamos comenzar es definir qué cosa es el emprendimiento, qué cosa es emprender, y de repente, sí, vamos con la primera pregunta, a ver, ¿qué cosa es emprender? ¿Sí? Ok, a ver, ¿qué es emprender?
Me dicen que algunos están viendo la pantalla muy chiquita, ¿sí? O está bien, no sé, si es necesario que... A ver, voy a tratar de hacer que se vea mejor. Un segundito, voy a dejar de compartir. Y vamos a volver a compartir. No sé si ven, ¿se ve mejor ahora? Ya. Ok. A ver, entonces, ¿qué cosa sería emprender en ese sentido y por qué razones es importante en nuestras vidas? ¿No? Bueno, obviamente emprendimiento está relacionado con ser empresario, ¿no? Con montar un nuevo negocio. Vamos a, en ese sentido, bueno, a ver, sí, tengo acá una definición de qué cosa es el emprendimiento. Esto, ok, a ver, ¿se ve la definición? No sé si, sí, ¿se puede ver? Ok. A ver, entonces, según esta primera definición, podríamos decir que emprender es un intento, ¿no? De crear un nuevo negocio, ¿sí? Este nuevo negocio puede ser, ya sea buscar trabajar por cuenta propia, ¿no? En vez de autoemplearse, podríamos decirlo, ¿no? O también puede ser el hecho de ya pensarlo en crear una nueva empresa, ¿no? Una organización más, digamos, empresarial, ¿no? Con un equipo de personas y poder establecer en ese sentido un negocio, ¿no? Básicamente es eso, ¿sí? Crear un nuevo negocio, una nueva empresa, ya sea solo o con varios, para, en ese sentido, establecer una empresa. ¿Ya? Estuardo, Sí. disculpa que te interrumpa, ¿puedes darle doble clic a las diapositivas de la izquierda para que la puedan ver en la principal? Oh, perdón. Ya. A ver. Porque no se está pudiendo ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces había definido que emprender es básicamente crear un negocio, una nueva empresa, ya sea por cuenta propia, ¿no? O una nueva organización, ya sea solo o con individuos para establecer un negocio. Ahora, el emprendimiento implica un proceso, ¿no? El proceso es básicamente reconocer, aprovechar, perseguir y explotar una oportunidad del negocio, ¿no? O sea, es un proceso que involucra varios pasos de, ¿no? Reconocer, aprovechar, perseguir y explotar la oportunidad del negocio, sin tener en cuenta los recursos que controlas actualmente, ¿sí? Porque en el camino vas a ir descubriendo, vas a ir adquiriendo esos recursos, vas a ir viendo cómo te los agencias en el proceso, ¿no? Pero si te das cuenta, digamos, es un proceso cíclico, ¿no? De una manera hay que ir viendo dónde está la oportunidad, cómo aprovecharla, cómo perseguirla y cómo explotarla en ese sentido, ¿sí? ¿Ok? Ok. Ahora, hoy día se habla o se escucha mucho de startup, incluso el gobierno viene promoviendo las startups, ¿sí? Esto incluso está teniendo capitales o está, digamos, financiando startups, incluso el gobierno, ahora que estamos en plena crisis del COVID, dice que está priorizando sus gastos para que sean a través de las pymes, ¿no? Y que a través de las pymes tienen ventaja cuando van a una licitación y se presentan frente a una gran empresa, la pyme tiene puntos extras por el hecho de ser una pequeña empresa, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay entre una startup y una pyme, no? Porque las dos son emprendimientos, los dos son organizaciones que hacen emprendimiento, ¿sí? Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre ambas. Eh, a ver, empezaremos por lo que es una startup, ¿sí? ¿Ok? Ok, a ver. Lizeth, ¿ves mejor esta presentación o está muy pequeña? No sé. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Sí, ahí lo vemos mejor. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces una startup es una organización que opera, ¿no? Bajo condiciones de incertidumbre. En nuestro contexto, todo el mundo conoce
conocemos hoy día, que tenemos un contexto, ¿no? En el sentido de mucha incertidumbre, de muchos cambios, de ambigüedad, ¿no? No sabemos, y es más, hoy día con la crisis de la pandemia, peor todavía, ¿no? Entonces las startups normalmente saben que están operando en estos contextos de incertidumbre, y el propósito de la startup es crear un negocio, ¿no? Como cualquier empresa pequeña, ¿no? El propósito obviamente es crear una empresa, un negocio, pero la diferencia es que este negocio se busca que sea replicable, que sea escalable. Entonces, la startup va a tener en ese sentido un componente innovador, de innovación importante, dentro de ese proceso de buscar aprovechar la oportunidad, ¿sí? Van a ser como una pequeña empresa, puede morir muy rápido porque se da cuenta que de repente el negocio no es replicable, no es escalable, no es atractivo, o en el camino va a tratar de ir persiguiendo el negocio y va a poder tratar de, en ese sentido, desarrollar el modelo. Y si encuentra un modelo que es exitoso, lo que va a pasar es que esta startup probablemente puede llegar a crecer y convertirse en una gran empresa, ¿sí? Y ejemplos de startups, ¿no? Si vemos Facebook, ¿no? Facebook aparece en el año 2007 más o menos, como una red social a nivel global, ¿no? Y en pocos años se convirtió en la red social más grande y hoy día todo el mundo utiliza el Facebook, ¿no? Y si no pensamos en Facebook, podemos pensar otro fenómeno, como que, no, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, no sé si ha utilizado alguna aplicación de taxi satelital o de Uber, o hemos utilizado algo que ha aparecido recién hace año y medio, que era Rappi, estos servicios, estas aplicaciones de delivery, ¿no? Y si no es Rappi, puede ser la otra que compite con Rappi, que es Globo, por ejemplo, ¿no? Son empresas que han aparecido como startups y que muy rápidamente han desarrollado un modelo de negocio exitoso y han podido escalar, ¿no? Y han podido replicar el negocio y convertirse en una gran empresa y tener un gran alcance, ¿sí? Entonces, por eso se llaman startups, ¿no? Porque son empresas que están buscando cómo poder aprovechar y maximizar, obviamente, su crecimiento, buscando el negocio escalable y replicable. A diferencia de una pyme, ¿no? Las pymes son empresas pequeñas y medianas. Inicialmente, claro, van a ser microempresas de 4 personas, 5 personas de repente, ¿no? Nacen pequeñas y muchas de ellas van a morir pequeñas. Pero ¿qué cosa es lo que le falta a una pyme? ¿Ah? La pyme muchas veces solamente llega a crecer o expandirse, ¿no? Por la inercia, ¿no? De cualquier empresa que digamos, de repente aprovecha una oportunidad y crece porque ese sector está creciendo de alguna forma. Pero la pyme en sí no está concebida para generar un negocio replicable y escalable, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre una pyme y una startup, ¿no? Ahora, claro, el gobierno, ¿por qué le da prioridad a las pymes? Porque, bueno, generan autoempleo, ¿no? Básicamente es por eso, ¿no? Entonces, las startups también generan autoempleo. En realidad, la prioridad del gobierno debería ser promover las startups, no tanto las pymes, ¿sí? Pero bueno, a lo inmediato podríamos decir en ese sentido que las pymes suplen la falta de trabajo que hoy existe en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante el emprendimiento y el emprendimiento en nuestro país, en nuestro querido Perú? ¿Sí? A ver, ¿ustedes consideran que el Perú es un país de emprendedores o no? Me imagino que sí o no. Sí, ¿no? Somos un país de emprendedores, sí. Ahora, ¿qué tan emprendedores somos los peruanos, no? A ver, el emprendimiento es importante porque tiene un fuerte impacto en la economía nacional. El Perú está entre los 5 países con mayor nivel de emprendimiento mundial. O sea, los peruanos somos no solo emprendedores, somos súper emprendedores, ¿sí? ¿Ok? Ya sea por necesidad, porque de repente no hay chamba, ¿no? Ya sea porque sí, efectivamente hay muchas oportunidades en el país, pero estas cifras de que el Perú está entre los 5 países más emprendedores del mundo se sostienen ya desde hace más de 12 años, según el estudio de emprendimiento global que la universidad, bueno, el Babson College realiza a nivel global en más de 55 países.
y que ESAN realiza en el Perú. ¿Sí? ¿Ok? En el año 2018 el nivel de emprendimiento alcanzó casi 25%, ¿no?, de la población, quiere decir que está metido en actividades empresariales en ese sentido. ¿Sí? O sea, hay mucho autoempleo en el país. Y obviamente es muy importante en el Perú porque es una forma de lograr independencia económica, ¿no?, de lograr estabilidad económica frente a los altos niveles de desempleo que existen en ese sentido en Perú, ¿no? Y por eso es que hoy día incluso a nivel del gobierno se enseña ya en los colegios educación para el trabajo y en cierta forma le están enseñando emprendimiento a los estudiantes que acaban, por ejemplo, quinto de media. Porque se sabe que muchos de ellos van a acabar el colegio o van a acabar la universidad y no hay empleo para ellos. Así que el emprendimiento va a tener que ser una forma de vivir de muchos peruanos en ese sentido. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hablando de las condiciones que tenemos como país para el tema de emprendimiento, claro, somos muy emprendedores, pero habría que ver qué tan buenos emprendedores somos y qué tantas buenas condiciones favorables tiene el Perú para emprender. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno en ese sentido? ¿No? En cierta forma sí, se da por, en ese sentido, la falta de autoempleo o la falta de empleo, pero en realidad, a ver, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, el Perú tiene un alto nivel de intención emprendedora, o sea, muchos peruanos queremos ser dueños de empresas, queremos ser emprendedores, ¿no? Acá podemos observar un cuadro comparativo. Listo, ok. No sé si pueden ver el puntero, ¿sí? Ok, la primera línea es Perú, la línea, ¿no?, de color azul o morado, ¿no? Y en ese sentido, el Perú dentro de los países de Latinoamérica está dentro de los 4 con mayor intención emprendedora, quiere decir que la mayor parte de la población está buscando generar algún tipo de actividad empresarial, ¿sí? Si lo comparamos con otros continentes, ¿no? Por ejemplo, Norteamérica o Europa, que es la barra verde, o en ese sentido Asia y África, bueno, obviamente los países de África están muy por arriba porque las condiciones económicas quizás sean muy desfavorables, ¿no? Pero en ese sentido, el Perú está bastante, es uno de los que tiene mayor actividad emprendedora. ¿Por qué más puede darse esta situación? Porque, a ver, hay muchas percepciones positivas con respecto al emprendimiento, ¿no? O sea, en el Perú el emprendimiento es bien visto. El hecho que tú digas soy pequeño empresario, soy progresista, en ese sentido es bien visto en el Perú, ¿no? Los pequeños empresarios, los progresistas, hemos cambiado la forma de cómo se ve el país, ¿no? Quizás hace 20 años a un empresario, un progresista, ningún banco le prestaba dinero, ¿no? Pero hoy día es un segmento, la microempresa es un segmento súper importante para la banca, y todos saben que si tienes una buena idea de negocio, el dinero está ahí para el que lo quiera, digamos, pedir en ese sentido. ¿Sí? Entonces las percepciones son positivas y eso es importante y por lo tanto la intención emprendedora es importante, ¿no? En general la sociedad ve bien a los emprendedores en el Perú, ¿sí? ¿No? Y no solo es esto, sino que también al interior de las personas, ¿no? Esto, podríamos decir en el sentido que, eh, claro, la sociedad ve bien a los emprendedores, perdón. A ver. Ok, y la autopercepción también es positiva, ¿no? Uno como emprendedor también uno se ve bien, ¿no? Sin embargo, lo que también está pasando, a pesar de este proceso de que la sociedad ve bien a los emprendedores y uno se ve bien como emprendedor o como empresario, existen varias dificultades en ese sentido en la economía peruana para poder consolidar lo que son los emprendimientos, ¿sí? Lo que está pasando es que hay muchos emprendedores, sin embargo, la consolidación de esos emprendimientos es pobre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a los 3 años y medio de haber operado o iniciado una operación, este emprendimiento, el negocio quiebra, ¿sí? O sea,
¿Qué quiere decir esto? Que tienes una tasa de éxito promedio, ¿no? En ese sentido de esto, de 70% de fracaso, ¿sí? O sea, de cada 100 emprendimientos iniciales, solo 30 de ellos superan los 3 años, ¿sí? Entonces, si te vas a echar a hacer un nuevo negocio, quiere decir que tu tasa de fracaso, de riesgo va a ser 70%. Solo hay un 30% de éxito en ese sentido. O sea que vas a durar más allá de los 3 años y medio de operación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y claro, y cuando comparas ese nivel de emprendimiento contra otros continentes, ¿no? Europa, Norteamérica, Asia o África, nuestra tasa de fracaso de consolidación en ese sentido es bastante baja. ¿Sí? ¿Ok? Porque nuevamente, ¿no? Habría que entender, bueno, qué condiciones tenemos hoy día a nivel del mercado que nos está permitiendo poder desarrollar o tener mejores probabilidades de éxito cuando yo me meto a hacer mi propio negocio. ¿Sí? Ok, ahora, entendamos un poquito entonces, un poco más estos emprendimientos en una etapa temprana, porque es ahí donde se da pues la posibilidad de que yo rápidamente descubra como dice, la veta de oro o simplemente me dé cuenta que no va a funcionar. ¿Sí? Y entonces, siguiendo el estudio de emprendimiento Global, ¿no? Entrepreneurship Monitor, este monitor de emprendimiento, justo se dice que a los 3 años y medio normalmente un emprendimiento debería poder consolidarse. ¿Sí? ¿Ok? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tu actividad emprendedora va a surgir de la idea que tengas del negocio, ¿no? En ese sentido vas a, ¿no? Por ejemplo, crear tu empresa, vas a crear el registro, digamos, ¿no? Para crear la empresa. Haces el acta de constitución de tu empresa, ves cuál es la idea que vas a tener, de repente comienzas a vender, ¿no? Por internet o como sea, el producto o la solución que has encontrado, ¿no? Y de alguna manera vas a poder escalar o aprovechar la oportunidad, ¿no? Y bueno, ver si superas los 3 años, que es esta etapa temprana. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que sucede es que sí, claro, después de esos 3 años y medio, esos 3 años, obviamente tus ventas no llegan a superar los costos que vas a tener, como cualquier negocio, probablemente vas a decir, bueno, esto no rinde, no cumple mis expectativas, tendremos que hacer otra cosa, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay una regla interesante en el emprendimiento, ¿no? Mientras más rápido te des cuenta que no funciona, mejor, ¿no? O sea, mientras más rápido encuentres que estás equivocándote, es mejor porque en ese sentido más rápido vas a poder interactuar o reciclar o rediseñar lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, considerando este nivel de emprendimiento ¿no? Y viendo el tema de que la intención emprendedora en el Perú es muy grande, bueno, monitoreo que hace SAN todos los años, ¿no? Determinó que sí, efectivamente, el Perú es uno de los países con mayor intención emprendedora y que se mantiene todos los años. Y si lo comparamos, ¿no? Con Europa, por ejemplo, ¿no? Europa es el país o el continente que menor intención emprendedora tiene, 8%, ¿no? Comparado contra casi 25% de Perú. Si ves Norteamérica, 16%. Si lo comparas contra el Asia, ¿no? Donde está incluso China, ¿no? China, la India, ¿no? Los tigres asiáticos, 13% en el sentido de iniciativas emprendedoras, ¿no? O sea, este indicador, ojo, es que 1 de cada 4 peruanos está involucrado en una actividad emprendedora que tiene menos de 3 años y medio de existencia, ¿sí? ¿Ok? Que es de reciente creación, ¿no? No está considerando las empresas que ya tienen más de 5 años, que ya se han consolidado, ¿no? Porque justo estamos hablando de las startups, las empresas que recién comienzan, ¿sí? ¿Ok? Entonces, importante ver este efecto en ese sentido, ¿no? Ahora, sin embargo, claro, el problema que vivimos en el Perú es que estas empresas no llegan a consolidarse, ¿no? Ahora, ¿por qué puede darse que no llegan a consolidarse, ¿no? Y acá deberíamos aprender un poco
de los errores, ¿no? Cómo poder superar la valla de los 3 años y medio siendo exitosos. ¿Sí? El mismo estudio de Zhang muestra que una de las razones principales por las cuales los emprendimientos en Perú quizá fracasen es por la falta de innovación. ¿Sí? O sea, no pueden consolidarse justamente por falta de innovación, ¿no? Y cuando se hace el estudio, ¿no? Y se pregunta, por ejemplo, ¿no? En el desarrollo del emprendimiento que tienes, ¿cuánta componente de innovación tiene tu empresa? ¿No? Resulta que ahí estamos observando que el componente de innovación es uno de los componentes que está faltando en esta actividad emprendedora en el Perú. ¿Sí? Si vemos el índice, comparando las diversas regiones, este emprendimiento, ¿no? Si bien es cierto, hemos declarado que hay muchos emprendedores, ¿no? Solamente el 17% de estos emprendimientos tienen un componente de innovación, comparado con casi 39 o 40% de los emprendimientos en el continente norteamericano, ¿no? O 25% en el continente asiático, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que probablemente el factor de éxito, ¿no? de los nuevos emprendimientos es justamente incorporarle la innovación, ¿no? Esta capacidad de poder crear algo diferente en ese sentido. Si estudiamos un poquito más este tema de la innovación, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que, por ejemplo, lo que tú ofrezcas en el mercado para vender, ¿no? ¿Cuánta competencia hay? ¿No? ¿Cuántos consumidores, cuántas empresas están vendiendo exactamente lo mismo que tú estás ofreciendo? Y ahí de repente te das cuenta que hay muchísima competencia, ¿no? Y tu producto no es innovador, o tu solución, o tu servicio es muy parecido finalmente a lo que está ofreciendo al mercado. Entonces, ese es uno de los factores claves, ¿no? Que lo que tú estés ofreciendo en el mercado tenga innovación, sea algo que no todas las empresas ofrezcan exactamente lo mismo, ¿no? Y lo se manifiesta siguiendo este mismo estudio, esta misma encuesta que se hace a nivel global en más de 55 países, ¿no? La pregunta era, ¿no? ¿Ofreces productos que son nuevos para los clientes? ¿No? Y resulta que en ese sentido, la gran mayoría de empresas de estos emprendimientos en el Perú declaran que en realidad el producto no es nuevo para nadie, ¿no? Así es. Y solamente en ese sentido hay un 15% de estas empresas y sí tienen un producto que podemos decirle que es totalmente nuevo, ¿no? Que sería una innovación, algo nunca visto en el mercado antes, ¿sí? ¿No? Entonces, claro, la innovación puede ser un componente justo de esto que está haciendo faltando en la ecuación de los emprendimientos en el Perú, ¿sí? ¿Ok? Y también lo puedes ver en el sentido de cuando preguntas, ¿no? A ver, ¿cuántos competidores ves que existen vendiendo algo parecido a lo que tú ofreces? ¿No? Finalmente, las empresas que están en un emprendimiento, ¿no? En edad temprana, o sea, menos de 3 años y medio, declaran que tienen muchísimos competidores, ¿no? Y bueno, los emprendimientos ya establecidos también declaran, ¿no? Que también tienen muchísimos competidores y es más, en emprendimientos establecidos, nadie declara que está vendiendo algo que no es ofrecido por ninguna empresa. Si vemos la línea naranjita de esta barra, ¿sí? No sé si pueden ver mi puntero, estoy acá señalando esta línea naranjita. En empresas que tienen más de 3 años y medio, ninguna declara que está vendiendo algo totalmente nuevo para el mercado, ¿no? Y en empresas que tienen 3 años y medio de menos de creadas, solo un casi 3% declara que está vendiendo algo en donde no tienen competencia directa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos vendiendo más de lo que vende la mayoría de empresas, ¿no? Entonces, cuando desarrollemos en nuestra segunda parte, ¿no? La próxima semana, la siguiente que veamos esta parte, vamos a hablar justamente de cómo desarrollar este componente de innovación en nuestra idea de negocio, porque es un factor clave, ¿sí? Ok, entonces, a ver, otro factor clave importante entender es quiénes son los emprendedores, ¿sí? ¿Ok? Porque detrás de toda empresa obviamente está el creador, el fundador, ¿no? La persona que está liderando este proceso,
¿no? ¿Quiénes son los emprendedores? ¿Sí? Y como tenemos acá esta definición, ¿no? A ver, los emprendedores son esas personas que reúnen e integran los recursos necesarios, ya sea el dinero, la gente, el negocio, la estrategia, ¿no? Que va a permitir transformar esta idea de negocio en algo que sea viable, ¿sí? O sea, el emprendedor es esa persona que va a integrar los recursos que no están dispuestos ahorita, ¿no? Pero los va a buscar cómo integrarlos para poder generar que el negocio sea viable, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esta persona debe, en ese sentido, tener varias competencias, varias capacidades para poder hacer esta labor, este proceso, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿valdrá la pena ser emprendedor? ¿Convertirse en emprendedor? No, bueno, en mi experiencia profesional, trabajé como gerente de marketing más de 16 años, o casi 18 años, y en un momento después decidí volverme emprendedor, ¿no? Aun cuando mi familia sí, digamos, por familia teníamos muchas empresas, ¿no? Pero sin embargo, participaba de las ideas de emprendimiento familiar, pero en un momento yo decidí, dije, bueno, no me vuelvo a ser gerente de otra empresa, voy a ver qué cosa puedo hacer para ser más emprendedor. Y en ese sentido decidí en un momento lanzarme y tirarme a la piscina para hacer algún tipo de emprendimiento. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas tendrá ser emprendedor? Quizá ustedes, algunos están pensando, diciendo, bueno, ¿genero mi propia empresa o no? ¿No? Ahora que estamos en esta situación de crisis, de repente por necesidad tengo que volver o crear mi empresa. ¿Habrá ventajas de ser emprendedor o todo es desventajas? No lo sé. Respondamos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ser emprendedor o por qué no ser emprendedor? ¿Qué ventajas podría tener lo uno o lo otro? A ver, acá he hecho, presento un cuadro, ¿no? ¿Por qué ser emprendedor o por qué no? ¿Qué ventajas trae ser emprendedor? ¿No? Bueno, la principal ventaja es que tú puedes ser tu propio jefe, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ser tu propio jefe. Mi mamá, bueno, mi mamá era obstetriz, pero se trabajó como en su profesión, creo que cuando era soltera. Cuando decidió casarse, nos empezó a cuidar como, ¿no? A sus hijos, se convirtió en mamá, pero cuando a la vez era empresaria y cuando mi papá falleció, mi mamá tomó las riendas de diversos negocios familiares, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, mira, esto, claro, en realidad deberíamos buscar ser emprendedores, ¿no? Y en chino es gracioso, porque en chino me decía, en chino, ¿tú sabes qué cosa significa ser empleado? Me decía, y me daba el término, ¿no? En chino de qué cosa es la traducción literal, ¿no? De término chino de empleado, ¿no? Y me decía, empleado es alguien que está debajo de alguien, ¿no? O sea, en chino se dice, cuando tú hablas de empleado, es una persona que está debajo de alguien, ¿no? Entonces, cuando tú eres emprendedor, no estás debajo de nadie, ¿no? Tú eres tu propio jefe, ¿sí? Entonces, esa es la principal ventaja, no estás debajo de nadie, tú eres tu propio jefe, ¿sí? Esto, y los que saben chino, seguro, cantonés o mandarín o pequinés, seguro me van a dar la razón, ¿no? Pueden poner quizá en el chat, ¿no? ¿Cómo se dice cuando eres empleado? Ya yo me olvidé, no me acuerdo de poco cantonés que sé ahorita, no me acuerdo ahorita, no he repasado mi cantonés, pero seguro me va a dar la razón. Sí, y claro, como empleador o como emprendedor puedes manejar tu propio horario, ¿no? Puedes obtener mayores ingresos, puedes alcanzar un gran prestigio también como empresario, satisfaces tu necesidad de logro, generas tu propio empleo y también para la sociedad vas a generar puestos de trabajo, ¿sí? Varios puestos de trabajo, ¿ya? Sin embargo, esto puede tener algunas desventajas también, ¿no? La principal desventaja es que no cuentas con los beneficios de ser un empleado, ¿no? O sea, hay varias prestaciones, ¿no? Por ejemplo,
el AFP, el seguro social, las vacaciones pagadas, ¿no? Claro, son prestaciones que tenemos cuando uno trabaja dependiente, ¿no? Y no las tienes acá, en ese sentido tienes que pagarte tú todo si eres el emprendedor y es tu única forma de subsistencia, ¿no? Y claro, digamos, ¿por qué ser solamente un empleado, no? Bueno, el riesgo, quizá hay un menor riesgo a perder tener una estabilidad económica, ¿no? Las ventajas de ser emprendedor es una mayor responsabilidad, mucho mayor estrés, hay una dedicación de tiempo que tienes que darle y de esfuerzo que tienes que darle muchísimo mayor que simplemente a veces siendo empleado donde tú deslindas la responsabilidad y dices, bueno, esta es mi responsabilidad como empleado y ya está, ¿no? Este es mi horario de trabajo y ya está, ¿sí? Los emprendedores, su horario de trabajo probablemente son 24/7, ¿no? Así es, ¿ok? Esto, Así que bueno, veamos un poquito entonces qué características reúnen o este tema de si somos emprendedores, ¿no? ¿Nacemos emprendedores? ¿Qué piensan? De repente hay personas que ya nacen con ese espíritu emprendedor en el ADN de todo de nosotros, ¿no? Esto, ¿Por qué tantos migrantes chinos en el Perú se convirtieron en emprendedores y somos en general, digamos, tenemos en la cultura china el tema del emprendimiento, digamos, enraizado en el ADN? Quizás sea porque, no sé, ¿no? El emprendimiento, el espíritu emprendedor o la actitud emprendedora está en nuestro código, ¿no? De nuestra sangre, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Los emprendedores exitosos nacen o se hacen? A ver, ¿qué opinan ustedes? Es producto de muchas circunstancias, ¿no? Sí, claro, quizás algunos por las circunstancias tienen que hacerse, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Nacen o se hacen? A ver. Para responderlo, ¿no? Vamos a ver un poquito en ese sentido. Uy, perdonen. Oh, no sé por qué no se grabó la última versión de mi presentación. A ver, ya. Ok. A ver, tenía acá una lámina que no sé por qué no la tengo en esta presentación. ¿Sí? Ok, y bueno, un estudio de Ernst Young del año 2018 que hablaba justamente sobre el ADN de los emprendedores hecho en Norteamérica, ¿no? Es un estudio que se hizo muy profundo de muchos emprendedores, se les preguntaba, ¿no? Antes tú de convertirte en un líder emprendedor, o sea, ¿no? Eran obviamente estaban hablando con los fundadores de las empresas. Antes de convertirte tú en un líder emprendedor, ¿sí? ¿Trabajaste antes para otros o de frente te pusiste a emprender? Esa era la pregunta de la encuesta, ¿sí? Y resulta que producto de esa encuesta, ¿no? Más del 55% respondía que en realidad antes de ser ellos líderes emprendedores, o sea, antes de ser empresarios, estas personas habían trabajado para otros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que hay una parte, hay un 45% de personas que sí han empezado a emprender de frente, sin haber nunca trabajado para otros, sin haber sido Yen, ¿no? Como me están escribiendo acá, que son empleados en cantonés, ¿sí? Y que se dedicaron de frente a emprender, ¿no? Su negocio, su idea de negocio, buscar una oportunidad. Pero hay otro 55% de estos emprendedores que se han manifestado haber trabajado para otros antes, o sea, haber trabajado en una empresa, una corporación, han buscado ganar experiencia en ese sentido. Entonces, en realidad, esta respuesta, ¿no? De que los emprendedores nacen o se hacen, podríamos decir que es de los dos. Hay de los que nacen, ¿no? Quizá por experiencia familiar, quizá por efectivamente está en el código del ADN de estas personas y tienen ciertas habilidades, ¿no? Innatas en ese sentido, pero hay otros que se hacen, ¿no? O sea,
Hay otros que aprenden a ser emprendedores de alguna manera. En el camino lo van haciendo. Y eso es una buena noticia, ¿o no? ¿Ah? Porque quiere decir que de repente si tú no eres emprendedor, sí puedes aprender a cómo ser emprendedor, ¿sí? ¿Ok? Ahora, algunos me estaban comentando en el chat que me dicen, bueno, a veces es por necesidad, ¿no? Porque no hay otra forma de trabajo, ¿no? Y quizá el Perú también tiene este nivel grande de emprendimiento por la falta de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se estudia el tema del emprendimiento, se ha verificado que existe efectivamente dos tipos de emprendimiento, ¿no? Hay el emprendimiento por oportunidad y hay el emprendimiento por necesidad. Entonces, según la fuente de motivación, el emprendimiento por oportunidad en realidad responde más a haber identificado una oportunidad insatisfecha en el mercado, responde más a un sueño, responde más en ese sentido a, ok, el emprendedor, ¿no? Ha visto que sí tiene varias opciones, pero ha decidido en ese sentido que perseguir este sueño, ¿no? O esta oportunidad de negocio, y ha buscado trabajarlo en equipo, los recursos de gente, desarrollar las habilidades que necesita para poder llevar ese negocio a cabo, ¿sí? Ese es el emprendimiento por oportunidad. Y el emprendimiento por necesidad es aquel emprendimiento donde básicamente es por supervivencia, porque no se considera que hay otra mejor forma de tener trabajo, ¿no? O sea, cuando el emprendedor dijo, me convertí en emprendedor porque vi que no tenía otra opción de trabajo, ¿sí? Sería el emprendimiento por necesidad. Entonces, es importante distinguirlo porque cuando es un emprendimiento por necesidad, no tiene visión de crecimiento, ¿no? Está más orientado a la pyme, como decíamos, ¿no? A este negocio pequeño que de repente no tiene esa visión de crecimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento por necesidad busca generar ingresos inmediatos, ¿no? Y casi siempre estos negocios por necesidad van a ir a negocios tradicionales, ¿sí? ¿Ok? Van a ir a este tipo de negocios ya conocidos, ¿no? Ya que todo el mundo conoce, ¿ok? Ahora, el emprendimiento por oportunidad o por necesidad sí se ha medido, ¿no? Se mide en este monitor de emprendimiento. Y acá podemos ver incluso las cifras históricas. Vamos a ir a nuestra siguiente lámina, ¿sí? Cómo es que varía o está variando este nivel de emprendimiento. A ver, cuando se hizo el primer estudio del monitor de emprendimiento en el año 2007, y San lo lanzó en ese sentido, el emprendimiento por necesidad está alrededor de casi el 40%, ¿no? Si vemos acá en el puntero, en el año 2007, mientras que el emprendimiento por oportunidad era casi el 60%, ¿no? O sea, quiere decir que el emprendimiento por oportunidad es mayor que el emprendimiento por necesidad, ¿sí? Ahora, en la medida que ha ido pasando los años, lo que está sucediendo es que el emprendimiento, en ese sentido, por llamado oportunidad, ha ido creciendo, ¿no? Y el emprendimiento por necesidad ha ido decreciendo, ¿no? Claro, en la medida que mejoran las condiciones del país, se mejora el empleo, que se mejora, ¿no? La capacidad adquisitiva del país o la economía del país, el emprendimiento por necesidad cae, ¿no? Y en realidad lo que crece es el emprendimiento por oportunidad, ¿no? Entonces, es importante entender estos dos tipos de emprendimiento, ¿sí? El emprendimiento por necesidad o el emprendimiento por oportunidad. Ahora, ya sea lo uno o lo otro, la idea es que tú como emprendedor igual podríamos en ese sentido tener o buscar generar ciertas características que nos hagan ser emprendedores de mayor éxito en ese sentido. Entonces acá viene la pregunta también, ¿no? ¿Qué características deberían tener los emprendedores exitosos, ¿no? O sea, en ese sentido. ¿Cuáles son estas características más importantes de los emprendedores exitosos? ¿No? Claro, acá hay personas que dicen, sí, pues la experiencia es importante, es bueno aprender y emprender con dinero ajeno, ¿no? Tienen toda la razón, ¿no? La experiencia es importante, fracasar con dinero ajeno no golpea tu economía, en ese sentido.
Bueno, vamos a ver un poco cuáles son estas características que deben reunir los emprendedores exitosos. Ok, a ver, ustedes dicen pasión, resiliencia, experiencia. Sí, ok, vamos, son características muy importantes. ¿Y cuál sería la más importante de todas, quizá? ¿No? A ver, cuando hablamos de estas características que tienen los emprendedores exitosos, esto, vamos a clasificarlas en dos grandes grupos, ¿ya? Tenemos las características de los, digamos que podemos considerar habilidades duras, ¿sí? Y otras características que podemos considerar habilidades blandas, ¿no? Y son esas habilidades llamadas duras, ¿no? Acá las listo, ¿no? Y son muchas de estas habilidades a veces incluso las aprendemos de los oficios, ¿no? En la carrera universitaria, ¿no? La capacidad de análisis, el conocimiento sobre cómo administrar un negocio, el conocimiento de marketing, de administración de mercados, ¿no? El uso de herramientas informáticas, el conocer sobre e-commerce, ¿no? Entonces, las habilidades duras son justamente esas capacidades, ¿no? Que de alguna manera forman, digamos, el conocimiento que tenemos, que están en el lado analítico de nuestro cerebro, ¿sí? Eso se llama, ¿no? Digamos, la parte analítica de nuestra capacidad cerebral. Y se aprenden en las escuelas de negocios, se aprende en la universidad, se aprende en la carrera, ¿no? O se aprende en la experiencia que uno tiene en el sentido de los trabajos que uno ha hecho. Sin embargo, hay otro grupo, ¿no? Importante, estas características que están consideradas dentro de las llamadas habilidades blandas, ¿sí? Y en estas habilidades blandas figura, bueno, la pasión, la orientación al logro, la proactividad, ¿no? La resiliencia, como ustedes han dicho, el coraje ante el riesgo, ¿no? O sea, para ser emprendedor hay que tener coraje, tener valor de enfrentar los riesgos, ¿no? El miedo a perder, el miedo al fracaso es una de las principales barreras que tiene en ese sentido iniciar una acción emprendedor, iniciar una nueva empresa. Es importante ser flexibles para aceptar los errores, ¿no? Y tener cierta intuición, esa visión del futuro también es importante, ¿no? Hay un video de Steve Jobs donde él habla, ¿no? Como emprendedor, él dice, para mí las dos más importantes, ¿no? De las características de los emprendedores de éxito deberían ser la pasión y el trabajo en equipo, dice Steve Jobs, ¿no? Pero bueno, según él, si uno mira a otros emprendedores exitosos, otros te dirán que de repente es importante la resiliencia, de repente es importante la proactividad, o de repente es importante otro tipo de características, ¿no? Sin embargo, la intuición, la visión de futuro, ¿no? Pero sí, yo te diría que de esta lista, a mí me gusta, digamos, la pasión, ¿no? Porque si uno efectivamente, ¿no? No le pone, digamos, cariño, amor a la idea que tú estás emprendiendo, lo que pasa es que vas a fallar varias veces, ¿no? Probablemente te vas a equivocar varias veces, ¿no? Pero justamente si uno no lo ama, no lo quiere, lo vas a abandonar rápido, ¿no? Los emprendedores, en sentido, deberíamos ponerle pasión, alcanzar ese sueño que de una manera estamos buscando lograr, ¿no? Esa visión de futuro que quisiéramos lograr. Entonces también es importante la visión, ¿no? Así como es la pasión, tener esa intuición, esa visión de futuro, ¿ya? Y yo diría que también es una de las más importantes, no solo la pasión. Y para muestra un botón de hablar de una visión, ¿sí? Les voy a poner un ejemplito de qué importante es. Si tú tienes tu sueño emprendedor, el que sea, ¿no? Quieres ser el tipo de empresario o ponerle la empresa que sea, más allá simplemente de ganar la riqueza económica, ¿no? La importancia de tener ese sueño, esa visión, ¿no? Esa ambición en realidad, esa ambición positiva, ¿no? Y para poder entender cuál es el poder de esta visión, a ver un ejemplo que tiene que ver un poco con la trascendencia de la humanidad, ¿sí? Podríamos decir que en la historia de la humanidad, ¿no? El sitio donde la humanidad ha llegado más lejos es el viaje a la luna, ¿sí? Llevar el hombre a la luna ha sido, digamos, el desafío, hasta ahora es el viaje de exploración
uno más complicado y el más largo que ha hecho el hombre dentro del espacio que nosotros tenemos. No sé si estarían de acuerdo, ¿no? El viaje a la Luna. ¿Sí? ¿Y cómo nace este viaje a la Luna? ¿No? De repente ustedes se acuerdan, los mayores sobre todo se van a acordar mucho más que yo. Yo me acuerdo que cuando yo era muy pequeñito, vi el aterrizaje por televisión de Neil Armstrong en la Luna. Me acuerdo que me dio miedo verlo y me tapaba detrás de las piernas de mi mamá. Y de mis hermanos que estaban mirando esto, yo era muy pequeño todavía. Y eso fue en el año 1969. Sí, pues no tenía ni un año en esa época. Pero sí me acuerdo que estuvimos mirando cuando el hombre puso el pie en la Luna. ¿Sí? Y ustedes dirán, wow, esa gran hazaña del hombre, el alunizaje, ¿no? Que puede ser considerada una de las principales hazañas de exploración del hombre en el mundo, ¿no? Esto desconocido, se realizó con, claro, millones de recursos, pero si uno ve la tecnología con que se realizó, aquí puse una foto de la computadora que se usó el vuelo del Apolo 11. Si se dan cuenta, acá esta es la computadora de vuelo, ven este tecladito de acá. Sí, esta computadora no es más grande que una computadora, una CPU de las antiguas, ¿ok? Esa es la computadora de vuelo de justamente el módulo del Apolo 11, el módulo lunar que hizo el aterrizaje en la Luna, ¿sí? Miren la capacidad que tiene esta computadora de vuelo que llevó al hombre a la Luna, de la Tierra a la Luna. Tiene un RAM, una memoria de 2 kilobytes y una capacidad de almacenamiento de 32 kilobytes. 2 kilobytes de RAM, 32 de almacenamiento total. Si el hombre llegó a la Luna con esa computadora de vuelo, ¿cuántos RAM de memoria tiene tu smartphone? A ver. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué cosa no podríamos hacer hoy en día con la tecnología que tenemos a la mano? Si el hombre llegó a la Luna solamente con una computadora de 2 RAM, 2 KB de memoria. ¿Ah? Multiplica por 20 millones la capacidad que tiene tu smartphone en ese sentido. Podemos llegar a cualquier lado. ¿Sí? ¿Ok? Por eso que te diría que probablemente la principal característica que debemos tener como emprendedores es tener la ambición. ¿Sí? ¿No? Bueno, Miguel Ángel Cornejo, un gran inspirador y motivador, ¿no? Decía que para lograr el éxito tienes que tener un sueño, ¿no? Es la intuición, es tu visión, que tienes que tener fe, ¿no? O sea, coraje y el esfuerzo para lograrlo. Entonces, en realidad, emprender lo que significa es, bueno, decidirte a hacerlo, nada más. ¿Sí? Si todavía tienes miedo a hacerlo, es cuestión de tomar la decisión de hacerlo. Ahora, sí sabemos que hay 70% de probabilidad de fracaso. Entonces, bueno, antes de repente tirarte a la piscina, hay que prepararse, ¿no? Y por eso es que es importante entender un poco, bueno, qué necesitamos aprender, ¿no? Para poder emprender, ¿no? Algunas de las cosas que estamos viendo es, bueno, si no tienes estas habilidades en ese sentido que muestro acá, bueno, se pueden aprender. Lo bueno es que se pueden aprender. Y si no, los puedes aprender porque no están en tu ADN. Busca trabajar con alguien más y poder aprenderlos. Ninguno de los hombres que puse yo al comienzo, ni Gastón Acurio, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ni ninguno de todos ellos se convirtió en un emprendedor exitoso solo. Todos ellos lo hicieron porque junto con ellos tenían grandes socios y tenían un gran equipo de trabajo. ¿Sí? Tú hablas, ¿no? De Steve Jobs y está Steve Wozniak. Tú hablas de Bill Gates y está Paul Allen, que era su socio, y Steve Ballmer, que era su gerente comercial, ¿no? Hablas de Mark Zuckerberg y están sus 3 socios cuando formó Facebook allá por el año 2006, cuando solo estaba estudiando en Harvard, en ese sentido. Todos buscaron cómo complementar
sus habilidades a la hora que decidieron lanzarse a la piscina a emprender. ¿Sí? Entonces es importante en ese sentido desarrollar las características, las habilidades como emprendedores, ¿no? O sea, para poder aumentar nuestra tasa de éxito. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si ya estamos ahorita un poco más decididos a tirarnos a la piscina, ¿no? Considerando que eh, darle rienda suelta a esta ambición, a este querer, veamos un poco cuál es este proceso, ¿no? ¿Qué pasos seguimos, podemos seguir para poder tener un emprendimiento en ese sentido de mayor éxito, ¿no? Como para poder tener un negocio. Lo más sencillo, ¿sí? ¿Qué debemos empezar para emprender un negocio? Sí, bueno, a ver, un profesor de SAN, Steve Blount, profesor de la Universidad de Stanford, esto dice, ¿no? Para crear un negocio de éxito se necesita introducir un producto que satisfaga las necesidades de los clientes de una forma mejor que la de la competencia. Y a un costo, ¿no? A un precio que sea mayor que el costo de crear y entregar este producto. Bueno, eso creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, no necesitamos esto. Eso es claro, para crear un negocio de éxito teníamos que hacer eso. ¿Sí? Ahora, cito a Steve Blount porque Steve Blount es un emprendedor y tiene muchos videos que hablan sobre emprendimiento. Es una de las personas que si tú quieres aprender sobre emprendimiento, es una de las que de todas maneras deberías ponerte a escuchar sus videos. Hay en inglés, hay en castellano, míralos en YouTube. En ese sentido. ¿Ya? ¿Ok? Pero bueno, a ver, acá está la lista de los pasos. Están agrupados en 4 grandes pasos. ¿Sí? El primer paso es tomar la decisión, ¿no? De efectivamente tirarte a la piscina. ¿Sí? Quizás es uno de los pasos difíciles, ¿no? Porque hay que arriesgarse, ¿no? Y a veces uno dice, pero no tengo el capital, pero tengo los gastos de la familia, pero bueno, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay que tomar la decisión, ¿sí? Segundo, desarrollar la idea del negocio. ¿En qué consiste desarrollar el negocio? Bueno, hay que buscar, reconocer cuál es la oportunidad de negocio, cuál es la idea, ¿no? Entender cuál es ese mercado que tiene una necesidad insatisfecha y que puede ser atendida en ese sentido por la empresa que tú vas a crear, ¿ya? Pero ojo, acá es importante, en el desarrollo de la idea de negocio, esto tiene que ir en paralelo con el desarrollo del modelo de negocio, ¿sí? O sea, esta etapa de desarrollo de la idea de negocio va con el modelo de negocio. Y de estos 2 puntos voy a hablar de manera específica en segunda presentación, ¿no? Cómo desarrollamos la idea de negocio y el modelo de negocio. Y yo me acuerdo que cuando estudié en la universidad, incluso cuando estudié en ESAN, en la maestría, ¿no? En la maestría en administración, siempre hablábamos de primero desarrollar la idea de negocio y después hacer el plan de negocio. Y decíamos idea de negocio y plan de negocio. Sin embargo, hoy día las startups nos han demostrado que en realidad ese no es el proceso. El proceso, o sea, de la idea del negocio al plan de negocio, no es la forma más exitosa de poder entrar al mercado. Lo que hay que hacer es, antes de hacer cualquier plan, hay que desarrollar el modelo del negocio. ¿Qué significa esto? Cuando uno dice hacer un plan, hay que poner objetivos, ¿no? Pero no, acá te dice, oye, no pongas ningún objetivo porque tú no sabes qué está pasando. O sea, si te pones a planificar, el problema es que hay mucha incertidumbre en el mercado. O sea, yo puedo decir, quiero llegar a vender, no sé, $500,000 el próximo año, pero yo no sé si voy a llegar a vender eso o no, porque no sé si mi negocio va a pegar o no. Entonces, en realidad, antes de hacer el plan de negocio, lo que hay que hacer primero es el modelo del negocio. Y todos los modelos de negocios tienen básicamente 9 componentes. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo vamos a ver en nuestra segunda charla, la semana subsiguiente seguramente. ¿Ok? Entonces, primero es identificar la idea del negocio y desarrollar el modelo de negocio. Y ese modelo de negocio hay que buscar evaluar su factibilidad. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para poder ver, oye, ¿es rentable o no es rentable? ¿No? Y así como evaluamos la factibilidad económica, la financiera, la tercera parte del proceso es hay que validar la oportunidad con el mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea,
Nuestra idea de negocio deberíamos tratar de desarrollar un prototipo y probarlo lo más rápido posible con nuestro potencial cliente. Una versión prototipo, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear una aplicación celular, podemos hacer una versión beta y mostrarlo rápidamente a personas del mercado objetivo y decirle qué te parece, ¿no? O sea, hacer testeos, hacer pruebas, ¿no? Para poder validar si es que este modelo de negocio funcionaría bien o no funcionaría bien. ¿Camina o no camina? ¿Sí? Esto, a ver. Por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de ya no de un negocio digital, sino un negocio de un servicio, por ejemplo, gastronómico, que involucraría validar la oportunidad con el mercado. De repente en nuestra idea de negocio se nos ha ocurrido, no sé, ¿no? Algún tipo de comida especial que querramos ofrecer, ¿no? Por decir una nueva fusión de chifa peruano-chino. Y tenemos una carta especial preparada para nuestro nuevo tipo de fusión peruano-china, ¿no? Porque de repente hemos conseguido, no sé, a un super chef y tenemos muchas ideas de innovar en los platos, digamos, en nuestra carta de menú, ¿no? Pero de repente, oye, antes que te tires a la piscina, bueno, prueba la carta, pues nos invita a la gente a probarlo, ¿no? Y por eso es que hoy tú ves que hay muchos restaurantes que hacen lo que se llama la prueba. Antes de abrir el restaurante, prueban y validan si la carta está bien o no está bien, ¿no? Y te vas a dar cuenta que de repente de una gran mayoría de lista de los platos que estaban inicialmente en tu menú, la gente te va a decir feo, 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 no me gusta, o cámbiale, o quítale, ¿no? Y esa es una forma rápida de validar, ¿no? De manera que antes de tener todo tu plan completo, mejor valida rápido, ¿no? ¿Para qué? Para que rápidamente te des cuenta de dónde está tu error y puedas corregirlo sin haber gastado mucho, ¿no? Sin haber, en ese sentido, invertido todo tu capital en una sola bala, como dicen, ¿no? O sea, entonces, por eso es importante, como paso 3, es validar la oportunidad con el mercado, ¿no? Y esa validación genera justo el proceso de prueba y error, y acaba de haber un ciclo, ¿no? Un ciclo de prueba y error, hasta poder perfeccionar el modelo de negocio y perfeccionar el prototipo, o sea, el producto o el servicio que estás pensando, ¿sí? Bueno, desarrollado el modelo de negocio, validado el prototipo, la idea es, bueno, implementa ahora sí la empresa, ¿no? Y completa el equipo, ¿no? Que vas a necesitar para poder implementar el negocio y busca el capital de inversión, ¿sí? Entonces, ojo, acá estamos hablando justo del capital de inversión. Cuando yo hablaba de emprendimientos de tipo, que existían dos tipos de emprendimientos, ¿no? De exploración y de explotación. Y hablando de capital de inversión, casi siempre la banca nunca presta a un negocio que sea demasiado innovador. O sea, la banca presta los negocios de tipo emprendimientos, en ese sentido, que son más del tipo ya conocido, ¿no? Los llamados emprendimientos de explotación. O sea, que ya se conoce qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? Que lo que se busca es, digamos, hacer el negocio maximizando la eficiencia del negocio, ¿no? Tratando de maximizar la venta en el negocio. Pues claro, ahí el capital de inversionistas van a ser probablemente préstamo bancario, de una caja, etcétera, ¿sí? Pero sin embargo, si tu negocio tiene un alto componente de innovación, en esta parte de la innovación, ese capital de inversión habría que buscarlo en ese sentido, no a través de la banca, sino hay que buscar inversionistas que estén dispuestos a invertir en el riesgo del proyecto, ¿sí? ¿Ok? Y ahí va a ser importante buscar, ¿no? Existen, bueno, en el país ya existen algunos capitalistas de inversión de riesgo, o business angels, ¿no? Estos son ángeles inversionistas, o de repente podría ser, bueno, parte de la inversión del capital que le vas a poner a la empresa pueden ir del apoyo de la familia, pueden ir de juntarte con tus amigos, o juntarte con alguien que sí, efectivamente conozca de este nuevo negocio y que esté dispuesto a invertir en ese sentido, ¿ya? Entonces, cuando implementemos o en el negocio que tengamos, hay que ver un poco este tema de tan innovador es el negocio al que estoy metiéndome, ¿no? O sea, la idea de negocio que tengo es un negocio más de tipo de explotación o es un negocio más de exploración,
Entonces, cuando es unidad de negocio más explotación, es un mercado conocido. La innovación es un proceso de mejora continua, ¿no? Y acá lo que se busca es maximizar la oportunidad y lo que es importante es la eficiencia. ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, cuando un negocio es más de tipo exploración, ¿no? Cuando un negocio tiene más componentes disruptivos de innovación, requiere ir probando el modelo de negocio. Y acá es importante el proceso de prueba y errores. Es clave entenderlo, ¿no? Y en ese proceso de prueba y error requieres habilidades múltiples porque es un problema más complejo, ¿no? Y ahí sí requieres capitalistas, inversionistas que estén dispuestos a correr el riesgo, ¿sí? Porque el problema es que si te endeudas con un negocio de exploración y el negocio te va mal, te quedas con la deuda, ¿no? Entonces acá es, bueno, los que arriesgan el capital en ese sentido, en el negocio de exploración, deben estar de acuerdo a que si la cosa va mal, bueno, van a perder un poco de capital, pero probablemente no se vuelvan pobres ni quiebren por eso, ¿no? Los capitalistas de riesgo en ese sentido normalmente saben que cuando meten cierto dinero en un emprendimiento de exploración y el emprendimiento falla, no se van a ir a la quiebra, la familia no va a sufrir, etc. Es importante definir e identificar si el negocio es de explotación o el negocio es de exploración. ¿Sí? Ok, ahora, como parte del proceso yo hablaba que había que, después, ¿no? De la idea de negocio uno puede tener muchísimas ideas, ¿no? Y parte de ese proceso de prueba y error es ir validar, ¿no? Validar rápido, buscar, en las validaciones yo puedo encontrar rápido si estoy cometiendo un error, si el mercado no es suficientemente grande, si el prototipo no está bien desarrollado, si el producto no es efectivamente lo que el mercado quiere. Entonces, cuando hablamos de validar la oportunidad, en realidad son 4 validaciones, ¿no? Es validar con la propuesta o el modelo de negocio que hemos pensado, bueno, tengo que validar si el producto cumple, ¿no? Tengo que validar si el mercado es estratégicamente atractivo, si financieramente y económicamente, obviamente, el negocio es rentable, ¿no? Y si efectivamente, qué gente necesito para poder emprender el negocio, qué tipo de perfil necesito, ¿sí? Entonces, de repente, dentro de tu grupo de socios, ¿no? Tú eres de repente el creativo, o de repente eres el que te gusta organizar las cosas, ¿no? Pero de repente necesitas que tu socio sea el que te aterrice y te ponga los pies en la tierra, ¿no? Entonces, oye, organizacionalmente tú necesitas un socio que de repente sea tu complemento en ese sentido para que el negocio funcione bien, ¿no? Alguien que te ponga los pies en la tierra, ¿no? Tú eres el creativo, el soñador, bueno, necesitas a alguien que sea tu contraparte para poder efectuar en ese sentido el negocio, ¿no? Por eso es que ahí se tema de las habilidades, ¿no? Hay que buscarlas, entonces hay que ver la factibilidad de organizacional, ¿no? O sea, cómo armas el equipo, ¿sí? Y ahí tú puedes ir invitando inversionistas que tengan, en ese sentido, los componentes que necesitas para armar bien el equipo, ¿sí? Aunque no lo crean, esto, en la China se habla mucho de la astrología o de la cosmología y la carta astral, ¿no? Y muchos chinos, cuando toman decisiones de negocio, antes de ver con quién se asocian, primero quieren ver cuál es la carta astral del futuro socio, ¿no? ¿Y por qué están mirando la carta astral? Porque están mirando compatibilidad, ¿no? Y esa compatibilidad es parte de la factibilidad organizacional. Oye, esta persona hace química conmigo, es lo que yo necesito para complementar, ¿no? Las habilidades que yo tengo, ¿sí? Entonces es importante en ese sentido, ¿no? Y claro, la cultura china, bueno, con sus 5.000 años de antigüedad, dio su forma astrológica de hacerlo, ¿no? Ahora, esto habría que ver si científicamente eso se puede dar o no, ¿no? Pero en ese sentido, son parte de las factibilidades, ¿no? O sea, que el producto funcione, que efectivamente el mercado donde estás metiendo te dé las posibilidades de poder escalar y crecer, esa es la factibilidad de la industria, del mercado, ¿no? La factibilidad organizacional, que es qué tipo de socios necesitas en el negocio, y la factibilidad financiera es, bueno, que económicamente obviamente sea rentable de acuerdo a las expectativas como inversionista, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Ok, entonces acá hemos revisado así muy rápidamente los pasos para emprender un negocio exitoso, ¿no? Y bueno, para concluir un poco lo que hemos hablado hoy en día y cerrar este tema para dar paso a las preguntas. eh, Uy, sorry, esta lámina no es mi última lámina. A ver, como conclusiones podemos decir, a ver, los emprendedores no son los fenómenos,
todos podemos ser emprendedores. No tenemos que ser genios como Bill Gates, no tenemos que ser no sé, ¿no? Un iluminado de la astronomía como Gastón Acurio. Simplemente basta con tener la actitud de querer lograr, digamos, generar un nuevo negocio. Esa es la primera conclusión, ¿sí? O sea, basta con tener esa actitud. Otra conclusión más que podríamos sacar de lo que hemos venido hablando: existen emprendimientos de oportunidad y existen emprendimientos de necesidad, ¿sí? Ahora, deberíamos tratar en sentido que nuestros emprendimientos sean más el tipo de oportunidad, porque es importantísimo meter el componente de la innovación. Si yo quiero elevar mi tasa de éxito como emprendedor, debo buscar que el componente de innovación sea importante, ¿no? O sea, que el nuevo negocio involucre, por ejemplo, el uso del Internet, ¿no? Que el nuevo negocio involucre el uso de la página web, el uso de las redes sociales, que involucre en ese sentido componentes de una nueva tecnología. Ahora, no solo tecnología digital, ¿no? Sino podría ser también una nueva tecnología X para buscar soluciones del problema que estamos nosotros, el problema de negocio que estamos solucionando. Entonces hay que incorporar el tema de la innovación y la tecnología dentro del emprendimiento para poder elevar nuestra tasa de éxito, ¿sí? ¿Qué otra conclusión podríamos sacar de lo que hemos venido hablando? Es importante prepararse, ¿no? Hay varias habilidades que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y podemos prepararnos en ese sentido, buscar cómo ir aprendiendo este tipo de habilidades que de repente requiero desarrollar, requiero aprender para poder emprender mi primer negocio, ¿sí? Y a la hora que busques el capital, recomendación, hay que buscar inversionistas que estén dispuestos a correr el riesgo y no te endeudes en ese sentido a la hora de tomar el negocio, ¿ya? ¿Ok? Bueno, entonces, con esto concluyo la parte de mi exposición y vamos a dar la bienvenida a las preguntas que tengan, ¿sí? A ver si tienen, vamos a darnos, no sé, algunas preguntas que tengan, no sé, Alberto, creo que A ver, tienes. ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. A ver, vamos con unas preguntas que nos han llegado. Primero, creo que vamos por las del Zoom. Bueno, ok. A ver, en esta época de COVID han quebrado muchos emprendimientos. ¿Qué Sí. tipo de emprendimientos recomendarías hoy en día? A ver, han quebrado muchos emprendimientos. Claro, ¿por qué han quebrado muchos emprendimientos? Porque estaban basados básicamente en el modelo presencial. O sea, ¿qué significaba? Que tenía que haber un contacto cara a cara con el cliente, ¿no? Entonces, hoy en día hay una necesidad básica de hacer las cosas de manera remota, de manera online. Entonces, definitivamente te diría que hay una gran necesidad de negocios, o hay una gran oportunidad, perdón, de desarrollar negocios que utilicen servicios de delivery, servicios de reparto, y que utilicen plataformas de comercio electrónico, ¿sí? Y obviamente van a pasar definitivamente por el canal digital, ¿no? Desarrollar tu propia página web, desarrollar tu propio canal de red social, ¿no? Ver cómo desarrollas el sistema de entrega o de delivery o de despacho, ya sea propio, con tu propia red de motorizados, o ya sea tercerizado en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué cursos recomendarías para apoyar el emprendimiento? ¿Qué cursos recomendaría para apoyar el emprendimiento? A ver, bueno, si realmente quieres ser emprendedor, lo que te recomiendo es que estudies algún diplomado de emprendimiento, ¿no? Ahora, hay varios tipos, ¿no? Hay unos diplomados que tienen que ver mucho con el tema de startups, ¿no? O sea, que te digamos, te zambulle en el tema de generar una empresa, ¿no? Con alto componente de innovación tecnológica. Y hay otros tipos de diplomados que están más por el lado del manejo de empresas, de nuevas empresas, pero de repente resulta que tú ya tienes de repente una empresa familiar, ¿no? Pero resulta que tienes que hacer la reconversión de la empresa familiar, ¿sí?
Entonces, dependiendo de cuál es tu situación, fíjate cuál es el tipo de estudio que tú necesitas, ¿no? O sea, de repente necesitas estudiar cómo reconvertir tu empresa, o de repente, bueno, quieres empezar de cero y, bueno, comienza con una startup y búscate capacitarte en ese sentido en lo que es una startup. Ahora, hay capacitaciones de todo precio, hay, como te digo, si tú sigues, hay cursos totalmente gratuitos online y uno los puede seguir, y finalmente también hay incubadoras, si ya tienes una idea de negocio, ya tienes un negocio formado o una idea de producto, de repente busca una incubadora local. Hoy día las principales escuelas de negocio del Perú, ya sea ESAN o la Universidad del Pacífico, tienen incubadoras de negocios, y lo que buscan es justamente eso, ¿no? Como ver cómo hacer que de un pequeño negocio pueda llegar a ser un gran negocio trabajando el modelo de negocios, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Algunos especialistas indicaban que no era recomendable emprender en estas épocas, justamente por la incertidumbre. ¿Qué tan cierto podría ser? Claro, no es recomendable emprender en negocios tradicionales, ¿no? Definitivamente por ahí vas a pérdida, ¿no? Pero, a ver, en la cultura china, cuando uno justamente habla de qué cosa es un negocio es justamente la posibilidad de aprovechar una oportunidad. Un negocio, ¿no? Esto es aprovechar una oportunidad, ¿sí? Entonces, detrás de toda crisis hay una oportunidad. Es más, todos conocen que en el carácter con que se escribe crisis en chino tiene es una combinación de dos letras. Una significa crisis y otro significa oportunidad. Entonces hay que ver las dos caras de la misma moneda, no vea solo la crisis, ¿no? O sea, algo tan sencillo como lo siguiente, ¿no? En la época que vivimos el terrorismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sistema de distribución estaba siendo atacado por los terroristas porque ellos destruían la red de distribución de las grandes empresas, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué pasó, no? Que, por ejemplo, ni Coca-Cola ni Inca-Cola podían distribuir sus gaseosas en las provincias donde no había embotelladora porque eran los blancos del terrorismo, ¿no? ¿Qué hizo Cola Real? En Ayacucho, donde obviamente no llegaba ni un camión de Coca-Cola, creó Cola Real. Y mira la empresa que soy. Entonces, detrás de la crisis hay que ver dónde está la oportunidad. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo sobresalir dentro del margen de los emprendedores que compiten con un producto o servicio que ya existe en el mercado? ¿Cómo sobresalir? Acá la respuesta es buscar cómo innovar. ¿Sí? El mercado siempre va a tener segmentos, grupos de consumidores que de repente buscan ciertas particularidades que no todo el mundo busca. En la medida que tú puedas entender mejor a ese consumidor que busca esas cosas especiales, vas a poder tener una mejor solución, un mejor producto que te haga más competitivo para ese grupo de consumidores. O la otra manera es buscar de repente aquellas personas que no utilizan ese producto, ¿no? ¿Y por qué no lo utilizan? Puede haber una razón por la cual estas personas no utilicen ese producto, ¿no? Entonces, podemos buscar ya sea un segmento del mercado nuevo o podemos atender al mercado que de repente hoy día no consume, pero que añadiéndole algo al producto, cambiándolo, modificándolo, poniendo algo que de repente no había, a que resulta que empiecen a consumir ahora este tipo de productos que no lo hacían, ¿no? ¿Qué función tienen las cámaras? Perdón, ¿me escuchaste? ¿Sí? No, no te escuché, perdón. Ya. ¿Qué función tienen las cámaras o asociaciones en apoyo a las startups? A ver, las cámaras, los gremios, las asociaciones, bueno, en realidad, a ver, la Cámara de Comercio de Lima, o la Ciudad Nacional de Industrias, o la Ciudad de Exportadores, proveen mucha información del entorno del mercado. Si uno va a investigar oportunidades comerciales, estos gremios te dan información para entender los mercados que ya existen, ¿sí? ¿Ok? Entonces, definitivamente son interesantes en ese sentido para los mercados ya existentes. Sin embargo, si tu emprendimiento es más el tipo de exploración,
o sea, es un emprendimiento que tiene alto componente de innovación, probablemente ninguno de ellos te dé estos resultados. Ahí, caballero, es el proceso de prueba y error. Tú tienes que ir abriéndote la trocha poco a poco. Para el tema económico, aparte de una inversión propia o préstamos, según su experiencia, otra manera que podríamos conseguir ello. Ah, a ver, en el tema de, claro, el gran reto de ser emprendedores probablemente también sea la falta del capital. No solamente es el no tener la idea de negocio, sino es la falta del capital, ¿no? Y claro, si nadie te quiere, o digamos, si nadie te quiere prestar el dinero, habría que ver en ese sentido, bueno, cómo podemos hacer que esta idea de negocio sea atractiva y poder conseguir inversionistas, ¿no? Y que ese inversionista efectivamente le guste esa idea del negocio y esté dispuesto a compartir el riesgo contigo y en ese sentido y apostar a ese negocio, ¿no? Ahora, por otro lado, hay otras formas también interesantes de poder financiar un emprendimiento, ¿no? Bueno, por un lado hay algo que se llama love money, ¿no? El love money es el dinero que de repente tiene algún pariente tuyo que te pueda estar dispuesto entre comillas, prestarte o el dinero mientras tú vas emprendiendo, ¿sí? Y la otra forma es, bueno, de manera creativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las formas creativas, mira, los peruanos creo que somos campeones en ese sentido, los chinos también. Cuando vinieron las primeras generaciones de migrantes, ¿no? Digamos, si yo veo lo que hizo mi abuelo, mi padre, ¿no? Por ejemplo, no tenían el dinero, crearon el pandero chino y se juntaron y se prestaban entre ellos, ¿no? Y con el pandero chino, por ejemplo, lograron el capital inicial o el capital semilla que necesitaban para poder hacer su negocio, ¿no? Y así como existió el pandero chino, en la cultura ya más peruana criolla, oye, hasta la pollada, la cuyada, etcétera, ha ayudado a generar capital. Entonces, esas son formas creativas de poder buscar cómo generar parte de ese capital inicial que tú necesitas. Ahora, hoy día también existe a través del Estado, existe un fondo del Banco Mundial que se está dando a través del FinCit para negocios con alto contenido de emprendimiento innovador. ¿Sí? Si tienes necesitas crear el prototipo de tu producto y tu negocio tiene componentes de innovación y puedes mostrar un modelo de negocio consistente y un buen proyecto con una buena factibilidad, el FinCit te puede dar entre 100.000 y 500.000 soles como aporte al desarrollo de tu idea innovadora. Sabemos que es necesario tener un diferencial para aumentar las probabilidades de éxito de un producto. ¿Cómo encontrarlo en un emprendimiento por necesidad en un sector maduro? ¿Qué tipo de diferencial ofrecer? En un sector maduro, claro, y sí. Claro, lo que pasa que, nuevamente, ¿no? Cuando estamos en un sector maduro, el tema es que lo que hay que buscar en un sector maduro es, bueno, poder, a través de la innovación, poder atender una nueva necesidad de un sector maduro, ¿no? Un sector maduro igual, nuevamente, ¿no? Habría que ver cuáles son los segmentos que están siendo atendidos, que también están siendo atendidos, y habría que buscar algún ángulo o un flanco no bien atendido por la competencia. ¿Sí? Es importante determinar en ese sentido cuál es la parte del mercado que no está siendo bien atendida por la competencia de un mercado ya maduro, digamos, ¿no? Y si no, bueno, por último, habría que ser igual, ¿no? Todo mercado maduro en un momento lo que va a pasar es que va a saturarse, ¿sí? Y cuando un mercado ya está saturado, de repente la decisión es cambia de giro. O sea, salte y busca otra oportunidad porque de repente ya ese mercado maduro no da, o sea, ya no solo está maduro, ya está en etapa de declive y no va a sostener tantas empresas como antes. ¿Cómo podemos llegar a los inversionistas para que conozcan y logren interesarse en nuestro emprendimiento
y sea una manera de conseguir inversión? Sí, esa es una buena pregunta. Como te digo, si tienes un negocio de un buen componente tecnológico, una buena forma de llegar a esos inversionistas es inscribirte en un programa de startup donde en las ciertas rondas del negocio puedes acceder a capitalistas de riesgo o inversionistas de riesgo que si ven que tienes una buena idea van a estar dispuestos a probablemente invertir en ti. Ya, hablando un poquito de estos capitalistas de riesgo, que en el Perú sí existen ya algunas empresas de ese tipo. Estas empresas están dispuestas a correr el riesgo, ¿por qué? Porque no invierten en un solo negocio, invierten en 50, 100 ideas. Y ellos saben que de esas 50 o 100 ideas, probablemente solo 10 o 20 terminen siendo buenos negocios. Y están dispuestos a, en 80% de ideas, perder la plata, porque saben que en el otro 20 o 10% van a recuperar el dinero que han perdido, ¿no? Uh-huh. Ya vamos por las últimas 4 preguntas. Sí. Y esta creo que es una de las más interesantes. ¿Cómo quitarnos el miedo para emprender? Y el miedo a fracasar y empezar de nuevo. Wow, esa es una de las más difíciles. ¿Cómo quitarnos el miedo para aprender? A ver, de lo que he visto, probablemente lo que te diría es, ok, si te vas a meterte a emprender, obviamente no metas todo en ese emprendimiento, no metas todo en una sola canasta, ¿no? O sea, si fallas, si quiebras, que no te mueras por haber hecho eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esa manera, no pasa nada, pues ya, de repente has perdido una buena cantidad de dinero, pero no tienes que hacerte el harakiri en ese sentido, ¿ya? Así que creo que eso sería lo más recomendable, ¿no? Puedes ir paso a paso, ¿no? Invierte, y si sabes que lo que hay que invertir compromete de repente, no sé, demasiado de lo que tú tienes, bueno, comparte el riesgo con alguien más. De manera que si pierdes, lo que pierdes no te aniquila. Durante semanas, en varias de las conferencias que hemos organizado en la asociación, Uh-huh. se ha hablado mucho sobre los proveedores. Sí. Todos necesitamos tener proveedores. En un emprendimiento, un emprendedor, ¿cómo puede hacer para elegir un buen proveedor? ¿Cuáles son las variables que tiene que considerar? A ver, los proveedores son una pieza clave también de un emprendimiento. Eh, Muchas veces son parte indispensable porque ellos también ayudan a que la empresa que yo estoy creando tenga una mayor ventaja, ¿no? Y una mayor ventaja competitiva. Entonces, vas a tener proveedores que de repente van a aportar un valor clave dentro de tu negocio, ¿sí? Tienes que identificar quiénes son esos proveedores que van a aportar algo clave en tu negocio, porque son los que justamente tienes que desarrollar, ¿no? Son los que más relación vas a tener que trabajar con ellos, ¿no? Y claro, habría que ver un poco quiénes son ese tipo de empresas y qué tan dispuestas están a trabajar o a hacer, digamos, convertirse como en partners de negocios, ¿no? Como en socios de negocios en ese sentido, ¿no? Esto, los proveedores pueden ayudar muchísimo, ¿no? Ayudan a generar capital. A veces el crédito de un proveedor te ayuda a generar parte del capital que la empresa tiene, ¿no? Y no solamente las posibilidades de, digamos, que hagan operaciones claras que tú necesitas tener como empresa. Y obviamente creo que habría que buscar que esos proveedores tengan intereses comunes, ¿no? Importante el desarrollo que hay esos intereses comunes, ¿no? Ahora, si ese proveedor o es una empresa también no tan grande, bueno, de repente hay la posibilidad de ver quiénes son las personas que están detrás, ¿no? Los gerentes que toman las decisiones y conocerlos bien, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Siendo un proveedor puede ser un socio de negocio sin que sea accionista de tu empresa, pero como socio de negocio la idea es, oye, ¿tiene la misma visión de negocio? ¿No? En donde podemos tener intereses compartidos y comunes de manera que haya química, ¿no? Que haya sinergia con esto, ¿sí?
Ya la penúltima pregunta es, ¿cómo puedo encontrar a un buen socio? Ya que como explicaste, un emprendedor necesita su contraparte. Esta pregunta la hace alguien que está en el sector gastronómico. ¿Cómo encontrar un buen un buen socio? Ya, claro, lo primero que hay que identificar es qué características de socio tú necesitas. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí se me metió a emprender y crear y lanzar un restaurante gourmet, ¿no? Fuimos con unos amigos, tuvimos la oportunidad, dijimos, bueno, un amigo mío, bueno, un amigo de un amigo, era chef, y nos dijo, oye, este chef obviamente había trabajado con Gastón Acurio, había estudiado en Francia, había trabajado en restaurantes cinco tenedores, tenía toda la, digamos, el chief de chef, ¿no? Y a un momento dijimos, bueno, ya, ok, él quería poner su propio restaurante, y él dijo, y a ver, ¿qué tipo de socios necesito para poder emprender el restaurante? ¿No? Y le dijo, necesito un marquetero. Entonces vio de sus amigos, dijo, ¿quiénes son marqueteros mis amigos? Estuardo, tú eres el marquetero, ¿no? Y después dijo, a ver, ¿qué otra cosa más necesito? Necesito un buen administrador, alguien que vea el tema de las finanzas, que sepa organizar, que sea muy ordenado, que sea muy estructurado. Bueno, buscó dentro de sus amigos quiénes eran los que tenían esas habilidades que él sabía que necesitaba. Y al final, el cuarto socio era el capitalista, ¿no? Y le digo, claro, ya, yo puedo aportar un capital, otro amigo puede aportar un capital, pero necesitamos a alguien que ponga más billete, ¿no? Entonces, ya, ok, le dijo que el cuarto socio era el capitalista, ¿no? Entonces, ese no aportaba especialidad ni conocimiento, ¿no? Bueno, sí, en cierta forma algo, pero más aportaba, digamos, capital, ¿sí? Y así buscamos cómo complementar, ¿no? En ese sentido es importante tu red de contactos, tus amigos, ¿no? Y los amigos de tus amigos. En la cultura china, por ahora se habla mucho del Huanchi, ¿no? Y el Huanchi es justamente la red de contactos, ¿no? De tus conocidos, de tus conocidos. Probablemente la primera red va a ser por ahí, ¿no? La red. Y si no, nuevamente, en muchas incubadoras de negocio hoy día puedes encontrar futuros socios, ¿no? ¿Cómo encuentras futuros socios en las incubadoras? En la medida que de repente en esta incubadora de negocios, así como tú tienes una idea, de repente hay alguien más que tiene una idea muy parecida, ¿no? Y dos personas tienen ideas muy parecidas, bueno, de repente es un momento de decir, oye, ¿por qué no hacemos juntos la realidad de la idea que tenemos los dos? ¿No? ¿Sí? Creo que esta es la última pregunta e imagino que tu respuesta es con otra pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta más importante que debería hacerse un emprendedor? ¿Cuál es la pregunta más importante que tiene que hacerse un emprendedor? Para emprender, obviamente, ¿no? Sí. Mm. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo te diría que es a dónde quieres llegar, ¿sí? ¿A dónde quieres llegar? ¿No? La primera es la pregunta más importante, porque ese a dónde quieres llegar es lo que te va a motivar al logro y a luchar y pelear y buscar a donde quieras llegar. ¿Dónde quieres llegar? Es parte de esa visión o de esa ambición, ¿no? En la medida que tú puedas clarificar mejor tu sueño, tu ambición o tu visión, creo que va a servir para inspirarte a ti mismo y a todos los que finalmente trabajen contigo, a tus socios, a tus empleados, etc. Perfecto, Estuardo. Muchísimas gracias por tu tiempo y en efecto, cuando uno emprende y ve que este emprendimiento va creciendo y va desarrollándose en el tiempo, es muy satisfactorio. Creo que muchos que hemos estado conectados ahorita lo sabemos. Antes de cerrar, quiero comunicarles algo, que mañana, jueves 13 a las 8, tenemos la conferencia médica, como todos los jueves, Salud, Movimiento y COVID-19 por la licenciada Rocío Salas, y es directora de No Pain, Fisioterapia y Rehabilitación. Y con eso cerramos. Muchas gracias, Estuardo. Gracias a los que se han conectado por Gracias. Facebook y por Zoom. Y nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense y usen mascarilla. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao, Estuardo. Un abrazo. Chao, muchas gracias.